Muy buenas noches para todos, ¿cómo estamos? Bien, gracias. Bueno, entonces retomamos. Seguimos con el programa de ejecución de actividades de guía turística, aplicando herramientas técnicas. Ya estamos casi cerrando este ciclo de ejecución para entrar a la fase de control. La última, segunda semana de diciembre, 19 de diciembre, para un total de 288 horas en la modalidad a distancia. Seguimos con la competencia guiar turistas, el resultado brindar información y continuamos trabajando en el criterio de presenta bitácora según protocolos establecidos. Habíamos hecho un símil con este ejercicio y se había propuesto para hoy un caso con las bitácoras que ustedes estructuraron. En él debe quedar contemplado que hay 15 turistas que viajan en la ruta de Pitalito al Parque Arqueológico, que el recorrido inició a las 7 horas sin ninguna novedad, pero que el retorno se concertó a las 17 horas. Sin embargo, solamente 13 se presentan y los 2 no aparecen sino hasta 2 horas después, lo que genera molestias e inconformismos en el grupo. Entramos en materia. ¿Me confirma quién de los dos quiere iniciar? Profe, empecemos nosotros, el grupo 1, para salir rapidito. Bueno, y luego sigo yo. Adelante, Carlos. Listo, proyecta, Carlos. Sí, nosotros yo te envié el archivo, profe, esta tarde. Ya lo descargo del grupo, dame un segundito. Sí, te lo agradezco. ¿Listo? Déjame ver. Visual. Adelante, ya está proyectándose. Listo. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros, como hemos venido reiterando el tema de San Agustín, que son de cierta manera mensajes subliminales que le mandamos al grupo, pues para cuadrar esto, lo de la próxima reunión. Entonces, de acuerdo a la bitácora que tenemos programada, Ruta Pitalito San Agustín, Parque Arqueológico, en la cual es una actividad que está programada para el 5 de noviembre del 2025, fecha que ya pasó, donde el punto de encuentro, pues nosotros establecemos que salimos desde Pitalito, entonces nos reunimos en el terminal de transporte de Pitalito con el fin de realizar dicha actividad. Se le hace la espera correspondiente, pues ya información a los turistas que aceptaron o que programaron ese viaje con anterioridad desde el operador o desde la agencia de viaje respectiva. Entonces, esto se presume o hacemos de manera especulativa, por decirlo así, pues una reunión previa en el terminal de transporte de Pitalito, en donde se pretende pues, partir con rumbo al municipio de San Agustín Huila, y allí pues llegar al sitio establecido que es el Parque Arqueológico Nacional de San Agustín. En ese sitio, pues en el punto de encuentro, o final, por decirlo así, pues tenemos como guía coordinador del proyecto a Darwin Fidel Prieto Ibarra. Él pues tiene su experiencia amplia, extensa, muy conocedor de la antropología, de la geología, de la geografía, de lo que es los datos históricos de lo que es la región, el mismo sitio, y quien es encargado de hacer esa guianza de manera pues muy integral. Asimismo estarán como colaboradores los compañeros Carlos Eduardo Kulman Vizcaya y Vanessa Ríos Piandra en calidad de colaboradores, con el propósito de que la alianza pues sea un poco más organizada, más ordenada, y pues en caso de alguna contingencia pues esta puede ser atendida de manera eficiente. El desarrollo del recorrido, como lo indicábamos, la salida se programó a las 7 de la mañana desde el municipio de Pitalito con destino al Parque Arqueológico de San Agustín.
el desplazamiento inicial, pues nos permite establecer a nosotros que esto se desarrolla sin novedad, cumpliendo con el itinerario planificado. Asimismo, pues establecemos que el grupo pues ingresa al parque, realiza las actividades culturales y turísticas establecidas y se disfruta del recorrido guiado según la programación establecida. Los integrantes del grupo, pues, encontramos que en el retorno pues, se había acordado que para las 5 de la tarde. Y a la hora establecida, profe, me pasó. Y pues que encontramos que a la hora establecida, pues no se hicieron presentes dos de los participantes, de los 15 adultos que asistieron al recorrido. A estos dos personajes, pues nos generan ciertos inconvenientes y cierta problemática en el proceso, en el desarrollo, por consiguiente, hay que hacerle la respuesta respectiva a eso en razón a que, como es una guianza previamente programada, pues hay un transporte, hay unos recursos, hay unas actividades realizadas que pues ameritan ser atendidas, tal vez no en el mismo sitio o tal vez en otro sitio, lo que implica que esa presencia pues genere disgustos, problemas, conflictos de algún tipo. Dentro de la novedad o contingencia encontramos que pues esta se presenta el 5 de noviembre del 2025 a las 5 de la tarde y pues como mirábamos los dos turistas que se ausentaron del punto de encuentro en el horario establecido para el retorno, provocando un retraso de 2 horas en la salida del grupo hacia Pitalito. La situación pues genera inconformidad entre los demás turistas y afecta la coordinación del transporte y el horario de llegada también a la misma programación. ¿Cuáles son las posibles soluciones? Allí es donde entramos nosotros como colaboradores, a la compañera Vanessa y en el caso mío, el de establecer un protocolo de control de tiempo, definir un punto de concentración previamente, intermedio y final con registros de asistencia y sanciones en caso de incumplimiento. O sea, ¿cuál sería la sanción? Que tiene que gastarle un tinto a todo el grupo, una chocolatada, cualquier cosa, por llegar tarde a la reunión. La comunicación constante, pues se mantendrá en contacto telefónico o de pronto de algún tipo que nos permita ubicar a las personas, a los turistas, para que no se vayan a sentar y no se vayan a presentar este tipo de novedades o actividades posiblemente en otras salidas y garantizar el cumplimiento de los tiempos de reunión. Asimismo, pues sensibilizar previamente en el recorrido a los turistas para que no se vayan a perder, no vayan a coger otros recorridos, continúen con el grupo para que esto pues, funcione y no se presenten este tipo de inconvenientes. Pues eso pues una charla inicial en donde se van a tener que hacer de manera puntual esa información para no afectar el grupo. Ahora, ¿cuáles son los datos del grupo? Pues hablábamos de una cantidad de turistas 15, los servicios que consideramos son necesarios incluir el tema de transporte, los ingresos al parque, los servicios de guía profesional, el refrigerio y el seguro de viaje en caso de accidente, por algún inconveniente que implique el uso del mismo. Las observaciones y recomendaciones. El guía debe enfatizar la importancia de la responsabilidad y el respeto a los horarios. Se sugiere aplicar un formato de compromiso, de puntualidad, firmado por los turistas al inicio del recorrido. Pues eso no es tan fundamental, pero consideramos como un punto de interés para destacar. Evaluar la posibilidad de contar con un asistente logístico, en ese caso uno de los dos, que vamos a estar pendientes justamente de que no se vaya a presentar o se requiere este tipo de inconveniente. Entonces le agradecemos al compañero Darwin Fidel Prieto Ibarra por haber presentado ese informe y colocar su firma en el mismo. Muchas gracias, profe. Muchísimas gracias por la sustentación, Carlos. Si hay alguna pregunta, duda o inquietud con respecto a cómo plantearon la solución ante... Yo sí tengo una inquietud, profe. Quiétese, eso está bien. Yo sí tengo una inquietud ahí. Porque es que la ISA dice que el recorrido, la salida a las 5 y la salida, o sea, de 7 a 5. Pero ahí no nos especifica si es a las 5 de la tarde la salida o que se presente el inconveniente. O sea, ahí hay como una cosita que como que queda como una nubecita blanca ahí en el ejercicio. Pero el resto no, me parece todo interesante. ¿Como un vacío? Sí, profe.
Bueno, entonces eso también nos invita a manejar, ser totalmente exactos con el tiempo, porque, por ejemplo, puede que si son turistas extranjeros en un momento determinado, hay que hacer salvedad de que es 5 de la tarde, hora de Colombia. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias. Dijo Yalfa que seguía. Adelante, Yalfa. Ya quitamos por acá la presentación. Permíteme y descargamos la que sigue. Vale, Yalfa, esta no es. Vamos a ir cerrando. Un segundito. Y continuamos con la de Yalfa. Creo que es esta. Damos un momentico. Oh. esa, sí, señora. Listo. Se demoró un poquito en cargar. Ajá. Adelante. Bueno, pues de acuerdo al formato que nosotros diseñamos, entonces pues la bitácora de guía de turismo, donde se registran los acontecimientos realizados en un acompañamiento. Entonces, en este caso, ruta sería Pitalito San Agustín, Parque Arqueológico. Datos del grupo, la cantidad serían 15 pues, adultos. Día de la salida, sábado 8, desde el Parque Central de Pitalito. Horario de salida a las 7 horas. Horario de regreso programado a las 17 horas. Observaciones y recomendaciones. El operador hace énfasis en la importancia de la responsabilidad y el respeto a los horarios. Entonces, las actividades programadas y las actividades ejecutadas, pues el inicio del recorrido pues, estaba establecido a las 7 de la mañana, donde pues obviamente sí no hubo, digamos, contratiempos en la ruta. Se hizo pues la visita y el recorrido, almuerzo y las diferentes actividades, donde no se presentaron, digamos, ningún inconveniente, o sea, las actividades programadas, actividades ejecutadas. Y ya en el retorno a Pitalito, que pues estaba establecido a las 17 horas, pues no se cumplió, ¿sí? Por donde se presentaron 13 turistas y 2 no se presentaron, donde pues hubo retraso en la salida de 2 horas. Por tal motivo, pues ya la salida se dio a las 19 horas, con las 2 horas de retraso. Listo, novedades. El día de la novedad pues fue el mismo día 8 de noviembre. ¿A qué horas? A las 17 horas, que era pues el momento, digamos, de la salida. ¿Qué novedad? Entonces solo se presentaron 13 turistas en el punto de encuentro pues que donde era pues para la salida a Pitalito. 2 turistas se presentaron 2 horas más tarde, no se logró salir a tiempo. Se generó inconformidad entre los demás turistas, ¿sí? Y afectó pues la coordinación también del transporte. Acciones preventivas que se tuvieron, pues previamente, pues yo creo que es como importante firmar como un acta de compromiso donde de pronto se establezcan, no sé, sanciones, incumplimientos a los retrasos, ¿sí? En los retrasos, previa, pues obviamente en la reunión, volver a hacer, digamos, recorderis en los compromisos adquiridos, mantener pues comunicación constante con los guías. El grupo no se debe, digamos, o sea que todas las personas deben estar unidas, no se deben de separar, digamos, del grupo las personas, aunque digamos serían como unas acciones preventivas. Y en la parte de abajo, pues ya sería como el otro formato que estaba, digamos que establecido, la bitácora del guía, donde pues ya pues como que se consigna toda, digamos, como tal la información. Entonces el guía asignado, el tour, la fecha, el no, ay, me olvidó, qué pena se me olvidó quitarles. Lugar, Parque Arqueológico de San Agustín, el inicio desde Pitalito, hacia dónde San Agustín, cuáles los lugares a visitar, la cantidad de pasajeros, pues las personas, si habían adultos, niños, jóvenes,
¿sí? Quien coordina, digamos, nombre también de otra persona de acompañamiento, el conductor, hora de salida a las 7 de la mañana, de regreso, pues que estaba establecida a las 17 horas, y ahí mismo quedan consignadas pues las situaciones y observaciones, ¿sí? Ya previamente. Así es. ¿Alguna pregunta? No sé, inquietud. Preguntas, dudas, inquietudes. Recordemos que el formato es el que hicieron en la anterior actividad en la cual debían ahora aplicar el caso. Sí, señora. Lo ideal en toda salida es que no tengamos novedades, pero ya sabemos que no estamos exentos. Miren, no sé si supieron la noticia que hubo recientemente, por lo menos yo me enteré fue hoy, de alguien que venía haciendo una práctica aquí cerca en Ibagué y se quedó atrapado en un cañón. Lamentablemente no fue muy positiva la situación porque quedó en un punto donde ni siquiera los organismos de socorro pudieron llegar a tiempo, y cuando finalmente lograron llegar, pues ya estaba sin vida. Y era una persona que era experimentada en la labor que venía realizando. Entonces miremos que incluso, aún teniendo la experticia, no estamos exentos de situaciones complejas. Eso asumo que ahorita generará una serie de investigaciones, ahorita se las comparto, porque es bueno contemplar las variables y hacer seguimiento si deseamos hacer actividades que ya impliquen otros escenarios que sean de mucho más riesgo. Gracias, Yalfa y equipo. Si alguno tiene alguna pregunta para ellos, micrófono abierto mientras descargo la presentación que nos acaban de enviar. ¿No hay preguntas? Entonces seguimos. Por aquí nos compartió el equipo de Wilson. Vamos a abrir la presentación para que ellos sustenten. Adelante, micrófono abierto para Wilson y equipo. Bueno, muy buenas noches para todos. En cuanto a la hora de salida, pues para manejar algunas opciones más, no le dejamos las 5 de la tarde y no más temprano, ¿sí? Para de pronto dar una mitigación de otro modo también, ¿sí? Entonces, en esta bitácora de viajes, nuestra agencia la denominamos posiblemente como Delicias Tours. La fecha de recorrido fue sería el 10 de noviembre de 2025. Sería para el día de hoy que la hubiésemos hecho. El lugar de inicio iniciaba en Pitalito, finaliza en San Agustín, por vía terrestre, 35 kilómetros aproximadamente. Los atractivos principales, mesitas A, B y C, Puente de Lavapatas y Bosque de las Estatuas. Guía coordinador, la señora Olga Guzmán, certificada por el MINSIT. Equipo de apoyo, el asistente 1, doña María Lidia Guzmán, logística y primeros auxilios, y el asistente 2, mi persona, para fotografía y control de tiempos. Como la principal era abordar la novedad, entonces la novedad fue que en esta fecha, pues que a la hora, que fueron las 15 horas, 2 horas después de la salida, que le hicimos ese cambio pensando en otra mitigación, ¿no? A las 13. Como descripción se tiene que solo 13 de los 15 turistas presentes, hay 13 turistas de los 15 que debía haber, hay 2 ausentes sin ninguna justificación. Eso generó un inconformismo y presión del grupo. Los turistas, de los 13 turistas que hay en el momento, el perfil es mixto, exploradores, pioneros y hay familias.
los servicios incluidos y sus soluciones. Entonces, en transporte se ofrecía un bus turístico de capacidad de 20 pasajeros con salida de 7 horas desde Pitalito, a las 7:00 desde Pitalito. El servicio también incluye entrar al parque y el guía local certificado, que en este caso pues sería uno de nosotros o don Darwin, que es el local allá, ¿no? Perdón un momentico. Voy a descargar esto. El almuerzo sería un almuerzo típico con asado, con asado huilense. También en un servicio incluido sería la asistencia, seguro de asistencia médica. Con procedimiento inmediato entre las 15 y 15:20 horas, se iniciaron llamadas, mensajes de texto y WhatsApp a los ausentes, bueno, desde las 13 horas, ¿no? Llamadas, mensajes de texto y WhatsApp sin haber obtenido respuesta. La decisión, la salida con los 13 pasajeros a las 15:20, después de un retraso de 2 horas 20 minutos. La gestión del grupo, hubo una explicación transparente, más actividades compensatorias como una programación de una parada extra en el Alto de los Ídolos. Se efectuó un registro fotográfico y una lista de embarque con firmas de los presentes. El seguimiento se está haciendo por email con la agencia para un reembolso parcial a los ausentes si hacen contacto con la compañía o si se contactan con la compañía. Como observación, el grupo recuperó el ánimo con la parada extra, entendiéndose un 95% de satisfacción de los 13 asistentes. El retraso generó pérdida de luz día en la fuente de Lavapatas. A manera de darle un poco de contexto, analizamos algo de las implicaciones legales y los riesgos, ¿no? El riesgo, pues la parte legal, la implicación de un posible reclamo por abandono de acuerdo al 2068/2020. La acción mitigada está indicada en la bitácora, más los intentos de contacto, las pruebas que prueban la evidencia de la política. La ley comunicada 48 horas antes, esto se divulgó con los usuarios, ¿no? O se debía divulgar con los usuarios por correo electrónico, mensajes de texto y WhatsApp. La cuestión contractual, ¿no? Los ausentes pueden pedir devolución parcial, pero entonces se podría penalizar hasta el 50% aplicable como cláusula del contrato, que debe haber sido socializado e informado con suficiente tiempo. Se le puede dar un reembolso del 70% si se justificara post-tour su no comparecencia al momento de la salida, ¿sí? En cuanto a la seguridad del grupo, pues el grupo estuvo expuesto a fatiga por espera y se priorizó, por lo tanto, la acción fue priorizar la salida de esos 13 pasajeros 2 horas 20 después de la hora final programada, ¿sí? De acuerdo al decreto 1379/2021. Una implicación también reputacional para la empresa, que puede haber quejas en redes. Como una retroalimentación mediante una app se puede indicar la satisfacción final de los usuarios, ¿no? O sea, divulgar esa satisfacción final, ¿no? A manera de recomendaciones, se puede hacer un check-in digital obligatorio 24 horas antes con una aplicación y posiblemente, si es viable, con un QR biométrico. También la aplicación de una política no show en el contrato y en el WhatsApp, divulgada en el WhatsApp, ¿no? Que la política no show es una estrategia comercial que penaliza a los clientes que reservan un servicio como un hotel, vuelo, tour o mesa de restaurante, pero no se presentan en el lugar ni en el horario acordado sin haber cancelado o avisado previamente. Entonces aquí se establece que una salida máxima más los 30 minutos adicionales como una gabela en el tiempo, ¿no? Y la penalidad que hablábamos, no reembolso del 50% si no ha habido un aviso previo de los ausentes, si no se contactan al menos 2 horas antes de la salida programada. También si el grupo hubiese sido de más de 15 personas, se podría haber establecido una salida flexible con
con turnos más pequeños, ¿no? En 2 turnos. Es importante que el Registro Nacional del Turismo esté visible en el transporte y en la credencial del guía. Y la empresa debería por lo menos hacer un simulacro mensual de no show, o sea, de no comparecencia de personas para mm, establecer como volverse más hábiles en el manejo de esas situaciones, ¿no? Para prepararse adecuadamente a situaciones que en el futuro pudieran presentarse. Como una nota general, las bitácoras están cumpliendo lo indicado en la Ley 300 del 96, decretos 1558-2012, 2068-2020, el Registro Natural Nacional de Turismo vigente, y para mayor trazabilidad, la bitácora puede archivarse digital y físicamente, puede ser en un Google Drive. En esta bitácora, pues las medidas fueron con prioridad a la seguridad del grupo y con la necesaria documentación cronológica de los eventos. Preguntas, micrófono abierto para preguntas, dudas, inquietudes. María Lidia, ¿quiere hacer algún aporte adicional con el grupo? No, que lo importante es que se establecen la normatividad y los decretos, hay que tenerlos presentes, ¿no? Para no tener inconvenientes, digamos, con los turistas. Y sí, ser puntuales en un momento dado de llegada, de partida, para evitar tantos inconvenientes, tratar de siempre enfocarnos a la coordinación que diga el coordinador, estar muy pendiente de ellos y su equipo también, a todas las necesidades de los turistas que se van presentando y suplir las necesidades que se vayan a ir presentando. Gracias, María Lidia. ¿Alguna pregunta para el equipo que acaba de socializarnos? ¿O también válido algún aporte? Bueno, en el grupo de WhatsApp no tenemos más información para socializar. ¿Me confirman los grupos restantes si van a sustentar hoy? William, Vianey. Vianey, William, equipo. ¿Nos confirman? Buenas noches. Espera un momentico, estamos mirando cómo lo reenviamos porque ya lo tenemos hecho. Ok. Si gustan, les ayudo compartiendo. Yo lo acabo de reenviar. ¿Cómo, mi amor? Yo lo acabo de reenviar. Buenas noches, ¿me escuchan? Fuerte y claro. Ok, ya lo acabamos de reenviar. Sí, dame un No sé segundito que si... mostró, pero luego no mostró. Permítame un segundo.
Listo, visual. Adelante, micrófono abierto. Bueno, buenas noches para todos. Espero que nos encontremos bien. Nosotros también hicimos nuestra propia bitácora, fecha de recorrido, el 10 del mes 11 del año 25, es decir, hoy. Vamos por sentado que fue hoy. Al parque, el lugar de recorrido Parque Arqueológico de San Agustín. Nombre de guía coordinador, la compañera Vianey Lozada, y los integrantes del equipo de apoyo, Karina Castañeda, William Muñoz y René Usme. Vamos a llevar, como dice, 15 turistas. Servicios que incluimos. El recorrido tiene como punto de partida el municipio de Pitalito Huila, desde donde se inicia el desplazamiento hacia el Parque Arqueológico de San Agustín, uno de los principales destinos culturales y patrimoniales de Colombia, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Durante la jornada, los turistas disfrutan de un trayecto panorámico por el paisaje andino del sur del Huila, caracterizado por su riqueza natural, cafetales y miradores del valle del río Magdalena. Al llegar al parque, se realiza una visita guiada interpretativa por los principales sitios arqueológicos como las mesitas A, B, C, donde se observan las estatuas monolíticas y tumbas funerarias de la cultura agustiniana. El bosque de las estatuas, sendero ecológico con esculturas originales en medio de la naturaleza. El museo arqueológico con piezas precolombinas y explicaciones sobre el legado histórico y simbólico de la región. Durante el recorrido se ofrecen explicaciones culturales, históricas y ambientales, fomentando el respeto por el patrimonio y la conservación del entorno natural. El itinerario incluye tiempos de descanso, hidratación, almuerzo típico local y espacios para fotografía y compras artesanales, finalizando con el retorno a Pitalito a las 17 horas aproximadamente. Registro de novedades y contingencias. 10-25. Las 18. Descripción de la situación. 10-11-25, perdón. Ahí hay un error de impresión. Durante el retorno hacia Pitalito, se presentaron demoras en la llegada de 2 turistas, quienes arribaron al punto de encuentro con 1 hora de retraso. Esto generó inconformidad entre los demás integrantes del grupo, quienes se encontraban puntuales para el regreso y expresaron la molestia por la espera. Procedimiento efectuado para dar solución. Se estableció comunicación telefónica inmediata con los 2 turistas retrasados para confirmar ubicación y estado. Se informó oportunamente al grupo sobre la situación, manteniendo una actitud calmada y profesional para evitar tensiones. Durante la espera se realizaron actividades de integración y manejo de grupo, como comentarios culturales adicionales sobre el parque arqueológico, una breve retroalimentación del recorrido y espacio fotográfico grupal en una zona segura. Se ofreció hidratación y se garantizó la comodidad del grupo en un área sombreada, evitando exposición prolongada al sol o al frío. Se registró la novedad y se mantuvo comunicación con la agencia para informar el retraso y las medidas adoptadas. Al llegar los 2 turistas, se realizó una orientación individual sobre la importancia del cumplimiento de horarios y el respeto al grupo. Observaciones generales del recorrido. El recorrido se desarrolló de manera segura y satisfactoria. A pesar del retraso presentado, el grupo mantuvo una actitud cooperativa y se garantizó la seguridad, bienestar y comunicación efectiva entre los participantes. La agencia fue notificada oportunamente y se registró la novedad en la bitácora de viaje. Recomendaciones para los próximos recorridos.
Reforzar la inducción inicial del grupo, enfatizando la importancia del respeto por los horarios de salida y retorno. Implementar recordatorios 30 minutos antes del punto de encuentro final. Establecer normas claras sobre la responsabilidad individual ante retrasos que afecten al grupo. Mantener espacios de integración o información para los demás turistas cuando se presenten eventualidades que requieran espera prolongada. Promover la comunicación constante con el guía en caso de imprevistos. Ahí está la firma de guía o coordinador. Y esa es nuestra bitácora de viaje. Muchas gracias. Muchas gracias por la socialización. Preguntas, compañeros, o algún aporte adicional en la realización de la actividad que quieran hacer, son bienvenidas. No, hombre, en la parte del manejo digital de las bitácoras, pues lo encontré o lo encontramos en varias consultas que efectuamos. Sí, que señor. prácticamente se está en línea, dependiendo de la seriedad o la gravedad de un acontecimiento o de un evento ocurrido durante la guianza. Entonces, se puede comunicar con autoridades y cuerpos de socorro y se puede coordinar al más alto nivel de ser necesario para preservar la vida del turista, la integridad del grupo. Sí, todo eso es clave. Incluso debemos tener así como una tarjetica con la información requerida para estas entidades in situ, es decir, donde nosotros vamos a realizar la práctica. Y tener bien claro también los tiempos de atención. Recordemos que hay partes, dependiendo de la ubicación, donde el tiempo de respuesta no va a ser de 5 minutos. Todo eso debemos contemplarlo. ¿Algún aporte adicional? Gracias, Wilson. ¿Pregunta adicional? Bueno, entonces, no hay preguntas. Siguen los compromisos. ¿Qué sigue? Ya estamos cerrando la fase, como les decíamos, para entrar a la de control, que es la siguiente. Y la actividad propuesta es la de transferencia. En este caso, cada equipo de trabajo ya conformado va a hacerse cargo de la logística y operación total de los recorridos que siguen. Con algunos grupos ya concertamos fechas y días. Ellos lo estarían presentando las propuestas. Como se nos entra a puente, estaríamos hablando del miércoles 19. Y ustedes, en calidad de aprendices, deben participar como mínimo en 2 de esos recorridos que organizan sus compañeros, es decir, el propio y otro. Entonces los escucho, dudas, inquietudes. En la salida de San Agustín, tal como acordamos, va a quedar como la salida nacional. Entonces, por ahí el 10 de diciembre ya está programada una al Quimbo. El 30 de noviembre, entre 29 y 30 de noviembre, está programado una se llama El Mirador. Y estamos pendientes de confirmar con los otros 2 grupos qué recorridos proponen en zona centro o aquí cerca en la localidad. Recordemos que ya estamos a pocos días de la salida que está proyectada el 22 y el 23. Hay unas situaciones especiales que son de fuerza mayor y que están contempladas, entonces con ellos tendremos una estrategia diferente para los compañeros que tienen
esa dificultad justificada. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Listo, entonces seguimos sintonizados. Hoy es 10. Se nos viene un puente del 16, entonces 22 y 23. 22 y 23 estaríamos con la primera salida. El puente que sigue, ya hay un grupo que está por definir 29 o 30, que es la del Mirador. Y en diciembre, el 10 de diciembre, está proyectada otra que es hacia el Quimbo. Entonces, estamos ahí, los grupos que falten por concertar, revisamos y programamos. Recuerden que es acá en zona centro, de manera que no sea tan compleja la salida, o la nacional equivale a la de San Agustín. Entonces, que tengan un feliz descanso. Nos vemos el miércoles 19. ¿Es miércoles? Sí. Dígame, Wilson. Para efectos de lo del pago con Vanessa y con el grupo de San Agustín, ¿podrían recordar los números de las cuentas y todo para el pago? Ah, listo. Ya les pido para que por favor lo reenvíen nuevamente al grupo. Los valores se mantienen, ¿no? Los mismos valores. Los valores, recuerden que están tasados para un grupo mínimo. Entonces, incluso se está haciendo el esfuerzo para hacerlo extensivos a otros, de manera de tener el cupo mínimo que se pueda mantener. Ok, gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Vanessa, adelante, Vanessa. Adelante, Vane. Vane, el micrófono está cerrado. Vane, el micrófono está cerrado. Adelante. Tienes la palabra. Vane, la mano está levantada. Tienes el micrófono cerrado, está habilitado, puedes participar. Vane, la mano sigue levantada, pero no te escuchamos. Si algo, escríbenos en el grupo de WhatsApp, porque no se escucha y tienes el micrófono cerrado. Bueno, parece que nuestra compañerita Vanessa tiene dificultades con el micrófono. Al equipo lo invito, si nos desean hacer extensiva alguna observación, por favor la dejamos consignada en el WhatsApp grupal, al igual que la solicitud que hacen los compañeros del método de pago. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias a todos por conectarse. Que tengan un feliz descanso y una feliz noche. Nos vemos Mil entonces. gracias. Feliz noche. Gracias, gracias. Que descansen. Igualmente, gracias. Feliz noche, muchas gracias. Feliz noche, María Lidia, gracias.